19 de agosto, Mateo 19, 16, 22. Del libro Hablar con Dios, el tema Alegría y generosidad. Después de bendecir a unos niños, Jesús partió de aquel lugar y cuando estaba en camino llegó un joven, se postró de rodillas y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús, de pie, contempla al joven con una gran esperanza. Los discípulos que se han detenido callan y miran la escena recogida en el Evangelio de hoy. Es una gran belleza. Quizás el joven ha escuchado a Jesús en alguna otra ocasión y hasta ahora no se atrevía a comunicarse directamente con él. En su alma hay deseos de entrega, de amar más. Quizás está insatisfecho de su vida, por eso cuando el Señor le dice que debe de guardar los mandamientos, él dice que ya los cumple y pregunta, ¿qué más me falta? Esta es la pregunta que tantos y tantas se han hecho al comprobar que no les llena la vida que llevan. Jesús, tan atento a los menores movimientos de las almas, se conmovió al contemplar los deseos de la limpieza de aquel corazón y fue entonces cuando se dirigió la mirada de la que nos habla San Marcos y lo amó. La mirada de Jesús, una mirada honda, imborrable, es para sí sola una llamada y lo invitó a seguirlo dejando atrás todos sus tesoros. Es una invitación a dejar libre el corazón para llenarlo todo de Dios. Se trata de un cambiar el amor a los bienes por el amor de Jesús. Se trata de dejar las posesiones materiales para enriquecerse de una manera real y efectiva con bienes eternos. No fue generoso ese joven. Se quedó con sus riquezas, de las que disfrutara unos años y perdió a Jesús, quienes tenemos para siempre tesoro infinito en este mundo y en la eternidad. En su egoísmo, el joven rico no esperaba. Esta es una respuesta del maestro. Los planes de Dios no coinciden generalmente con los nuestros, con los que proyectamos a la imaginación, con aquellos que fabrican la vanidad y el egoísmo. Los planes divinos formados desde la eternidad para nosotros son los más bellos que nunca pudimos imaginar, aunque algunas veces nos desconcierten. Al oír al joven estas palabras de Jesús, se marchó triste, pues tenía muchas posesiones. Todos vieron cómo resistía aquella amable y amorosa invitación del Señor y se marchaba con la huella de la tristeza en la cara. Posiblemente más tarde este joven encontraría falsas justificaciones a su falta de generosidad, que le devolvería al menos la tranquilidad perdida. Quizás pensó que era muy joven o que más tarde vería todo con más claridad y buscaría otra vez al maestro que fracasó. ¿Qué ocasión desaprovechada? Pues a Jesús se le sigue o se le pierde. Cada encuentro con Él lleva consigo una clara exigencia y también un gran enriquecimiento de toda la persona. Jesús nunca nos deja indiferentes. Una vez que alguien ha sentido poseerse sobre él la mirada del Señor, ya nunca la olvida. Ya no es posible vivir como antes. La alegría es fruto de la generosidad de responder a las sucesivas llamados que a cada uno en su estado dirige Cristo que pasa. La vida se llena de gozo y de paz en esta disponibilidad absoluta ante la voluntad de Dios que se manifiesta en momentos bien precisos de nuestra vida, quizás ahora. Aquel muchacho rechazó la insinuación y cuenta el Evangelio que se retiró entristecido, perdió la alegría porque se negó a entregar su libertad a Dios, libertad que si no le había servido para llegar a la meta, a Cristo que pasaba por su vida para bien, pero habría
ya de servirle. La tristeza nace en el corazón como una planta dañina cuando nos alejamos de Cristo, cuando le negamos aquello que de una vez o poco a poco se va pidiendo, cuando nos falta generosidad. Esta mala enfermedad del alma es un vicio causado por el amor desordenado de sí mismo. Puede haber enfermedad, puede existir cansancio y dolor, pero la tristeza del corazón es distinta. En su origen encontramos siempre la soberbia y el egoísmo. Detrás de esa desgana sin causa aparente en el propio quehacer, desde esta puede estar la posibilidad de afirmar el propio criterio, la propia personalidad, la vanidad. Detrás de ese dolor puede esconderse la rebeldía de no querer aceptar la voluntad de Dios. En estas desaliento, al ver una y otra vez las propias faltas, pueden ocultarse más la humillación sufrida que el dolor por haber ofendido al Señor. Si Dios me ha perdonado, si su amor misericordioso siempre presente se vuelca en mí, ¿cómo puede estar yo triste? Si alguien alimentara su tristeza con el dolor de su pecado, agarrado a su culpa, ese hombre debe de saber que se trata posiblemente de un pretexto y siempre con un error. Las mismas faltas de pecado no deben de llevar a la ley, nos deben de llevar a la alegría. La misma falta y pecados nos deben de llevar a la alegría del arrepentimiento y del amor que nace de nuevo con más fuerza aún. El Señor pasa cerca de nuestra vida en incontables ocasiones. Una vez nos pedirá muchas para dar más, otras cosas pequeñas en cumplimiento del deber, llevar a cabo en las horas previstas la práctica de piedad que tenemos señalado en nuestro plan de vida, sin dar cabida a la pereza, mortificación, la imaginación y el recuerdo con el asuntos banales. Vivir con esmero la caridad con quienes están en nuestro lado, indicar con afabilidad la dirección que nos ha pedido. Quizás se presenta el Señor para invitarnos a seguirle aún más de cerca, quizás sin abandonar nuestro quehacer en medio del mundo, pero que en la plena entrega del corazón según el propio estado, sin poner límites ni condiciones. Hay que saber entregarse, arder delante de Dios como esa luz que se pone sobre el candelero para iluminar a los hombres que andan en tinieblas, como esas lamparillas que se queman junto al altar y se consumen alumbrando hasta gastarse. Y esto nos lo pide a todos, cada uno en su lugar y en su estado, al que es llamado en su peculiar vocación que de Dios ha recibido. Esa vocación es el asunto más importante de la vida. De una vez conocida, el negocio en el que debemos empeñarnos con tenacidad, con la ayuda de la gracia hasta los últimos instantes de nuestros días. Se marchó triste. Nada más sabemos de él. Su historia terminará envuelta en un manto de tristeza. Quizás podría haber sido uno de los 12, pero no quiso. Y Jesús respetó su libertad, una libertad que no supo emplear. El mercader, dice San Basilio, no se entristece gastando en las ferias lo que posee para adquirir sus mercancías, pero tú te entristeces cuando dando polvo a cambio de la vida eterna. Prefirió conservar el polvo en vez de elegir la vida perdurable que le ofrecía Cristo. Prefirió quedarse en el polvo en que se convirtieron estos al cabo de unos años no demasiados. La tristeza hace mucho daño al alma, como la polilla al vestido y la corcome la madera. Así la tristeza daña el corazón del hombre y predestina al mal. Por eso
hemos de luchar enseguida si alguna vez hiciera su aparición en el alma. Anímate pues y alégrate tu corazón y echa lejos de ti la congoja, porque a muchos mató la tristeza y no hay utilidad alguna en ella. De este estado solo cabe esperar males. Si nuestra vida consiste realmente en seguir a Cristo, es lógico que siempre estemos alegres en la única alegría verdadera del mundo, sin límite y sin medidas, compatible, por otra parte, con el dolor, con la enfermedad y con el fracaso. La alegría cristiana excluye de modo definitivo el combate implacablemente toda tristeza y enfermiza o imaginaria, la envidia, desaliento, el repliegue sobre sí mismo no pueden emparejarse con ella, y uno de sus beneficios es el excluir todas esas penas llenas de veneno y fuente de muerte. El alma está a merced de muchas tentaciones. Cuántos pecados ha tenido su origen en la tristeza, cuántos ideales ha roto. Si alguna vez sentido el zarpazo de la tristeza, examinemos su causa con sinceridad en la oración. Muchas veces encontraremos falta de generosidad con Dios y los demás. Alégrate el corazón de los que buscan al Señor. Luz para que investigues en los motivos de su tristeza. Preguntémonos si esta situación llegara y ahora, ¿por qué siempre podemos crecer en alegría? Si estamos buscando seriamente al Señor en lo que cada día nos sucede, en la oración, en el empeño por mantenernos en la presencia de Dios, examinemos con generosidad todo con los demás a la hora de interesarnos por su salud, por sus ilusiones en el sacrificio pequeño, pero continuos, que exige una fraternidad bien vivida en los bienes y talentos que poseemos. Del libro Hablar con Dios, 19 de agosto. Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.